Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Empecé a trabajar en la inmobiliaria a principios de verano, cuando el calor en Monterrey se siente como si se pegara a la piel desde que uno baja del camión. Yo, Bettina, tenía 28 años y estaba orgullosa de haber conseguido un empleo fijo en el centro. Venía de una racha inestable de trabajos temporales, así que ese puesto se sentía como un respiro. El edificio quedaba cerca de la Avenida Juárez, uno de esos que parecen haberse quedado atorados en los años 90. Fachada amarillenta, escaleras que resonaban con cada paso y un olor constante a papel húmedo mezclado con café recalentado. Desde el primer día, el señor Barragán me explicó mis funciones. Me dijo que sería responsable de organizar el archivo muerto, como si no hubiera nadie más disponible para esa tarea. Lo comentó con un gesto indiferente, como quien deja caer una responsabilidad que incomoda. Yo traté de tomarlo como un reto. Al final, pensé que lo único que podía salir de ahí era polvo y telarañas. Los demás empleados no hicieron muchos comentarios, solo insinuaron que terminaría acostumbrándome a esa sala del fondo. Lo dijeron como si supieran más de lo que estaban compartiendo. La primera vez que entré al archivo, sentí un cambio inmediato en el aire. Afuera hacía calor, pero ahí adentro se sentía diferente. Un frescor extraño, como si la temperatura bajara unos grados sin razón. El cuarto era angosto, con estantes metálicos llenos de carpetas desgastadas y cajas marcadas con plumón casi borrado. El olor a moho se combinaba con algo más fuerte, un aroma ácido que me hacía fruncir el ceño sin poder describirlo del todo. La luz parpadeaba cada 2 o 3 minutos, como si no soportara estar encendida tanto tiempo. Los primeros días me dediqué solamente a ordenar. Eran pilas interminables de documentos viejos sobre alquileres, ventas, contratos olvidados. Esos papeles que se supone nadie volvería a ver. Durante ese tiempo, el archivo parecía solo un cuarto incómodo, nada más. Pero conforme pasaron las semanas, empecé a notar cosas que no podía explicar tan fácilmente. Al principio pensé que eran errores míos, distracciones por la rutina pesada o la falta de sueño. Pero los hechos comenzaron a repetirse con demasiada claridad. Hubo un lunes por la mañana en que encontré una carpeta tirada en el piso, abierta como si alguien la hubiera revisado con prisa. Lo extraño fue que el estante donde pertenecía estaba cerrado con llave, y yo misma lo había asegurado el viernes anterior. Me dije que quizá no lo recordaba bien, que tal vez la cerradura no había ajustado. Pero ese mismo día, mientras acomodaba un cajón, escuché un golpe seco detrás de mí. Cuando volteé, 3 carpetas habían caído al piso, alineadas perfectamente, como si alguien las hubiera dejado caer con intención. A partir de ahí, el archivo empezó a sentirse cada vez más pesado. Había momentos en los que me parecía escuchar algo parecido a respiraciones breves, ásperas, justo detrás de mí. Me decía que seguro era el aire circulando entre los estantes, pero el sonido no parecía venir de ningún aparato. Tampoco había ventanas. Ocasionalmente encontraba marcas de manos en las puertas metálicas, manchas sucias, como de tierra húmeda. Nadie admitía haber entrado ahí, y yo sabía que la mayoría evitaba pasar por esa sala. Una tarde, mientras clasificaba documentos de un conjunto habitacional antiguo, sentí un murmullo rasposo tan cerca de mi oído que solté los papeles. Fue apenas un instante, pero lo escuché con claridad. Una advertencia sobre no abrir algo que yo tenía en la mano. Me quedé paralizada, con la sensación de que mi propio pecho resonaba con el miedo. Cuando mencioné el incidente a mi jefe, él comentó de manera vaga que probablemente estaba cansada, que el archivo podía ser sofocante para quien no estaba acostumbrado. Lo dijo sin mirarme a los ojos. Poco después,
Llegó una llamada telefónica que me dejó aún más inquieta. Un hombre preguntó por mí con nombre completo. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando desde un lugar cerrado. Me dijo que la inmobiliaria ocultaba problemas graves en sus registros más antiguos, que había documentos manipulados y que yo debía tener cuidado con lo que encontraba en el archivo. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Revisé el número, pero aparecía como inexistente. Cuando comenté el hecho, mis compañeros insinuaron que quizá había sido un cliente confundido. El señor Barragán pidió que dejara ese tipo de rumores fuera de mi trabajo. A partir de esa llamada, sentí que algo se intensificaba en el archivo. El olor ácido se volvió más marcado, sobre todo en las tardes calurosas. Las carpetas aparecían fuera de lugar con más frecuencia. La luz fallaba cada vez que yo cruzaba la puerta, como si reaccionara a mi presencia. Empecé a quedarme después de la hora de salida para adelantar trabajo, pero en esas noches escuchaba pasos en el pasillo, aunque el resto del edificio estuviera vacío. Una mañana, al llegar, encontré algo que me hizo sentir un frío que no tenía explicación. Había una carpeta sin etiqueta, colocada justo en mi mesa dentro del archivo. Yo estaba completamente segura de que la puerta había quedado cerrada con llave el día anterior. La carpeta parecía húmeda, como si la hubieran dejado en un lugar demasiado frío o demasiado cálido. Su presencia ahí no tenía sentido. En ese momento, sin abrirla aún, supe que esa carpeta sería el principio de algo que no podría ignorar. Y también supe que el archivo no estaba tan muerto como todos querían creer. La carpeta sin nombre se quedó en mi mesa todo el día, como si me observara cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa. Traté de ignorarla mientras revisaba otros documentos, pero una inquietud constante me regresaba la mirada hacia ella. Tenía una textura rara, ligeramente áspera, como si el cartón hubiera absorbido humedad durante años. No encontraba valor para abrirla, pero tampoco podía dejarla ahí sin saber qué contenía. Parte de mí quería pensar que simplemente era un archivo rezagado, algo que algún empleado olvidó etiquetar. Sin embargo, el hecho de que hubiera aparecido dentro del archivo cerrado seguía haciéndome un nudo en el estómago. Al caer la tarde, cuando ya casi todos se habían ido y solo se escuchaba el eco lejano del tráfico en las calles del centro, me decidí a abrirla. Tenía las manos frías, aunque el aire acondicionado no estaba funcionando bien ese día. Al levantar la tapa, no encontré los documentos habituales, sino un montón de fotografías envejecidas, con bordes amarillentos y marcas de dedos que parecían impresas en la superficie. Había una familia completa en esas imágenes: un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Sonreían en la mayoría de ellas, aunque sus expresiones no me transmitían alegría, sino una especie de tensión oculta, como si estuvieran posando por compromiso. Reconocí el fondo de algunas fotos. Una casa que la inmobiliaria administraba en la colonia Independencia. Era una de las propiedades más antiguas, una construcción que llevaba años desocupada y que la empresa siempre justificaba como demasiado deteriorada para rentarla. Yo misma había visto reportes breves sobre ella en otras carpetas, pero nada tan personal como esas imágenes. Lo que me inquietó aún más fue que, al voltear una de las fotos, encontré una frase escrita con letra temblorosa: "Ellos nunca salieron". Sentí un hormigueo en la nuca que me recorrió toda la espalda. Me quedé sentada un buen rato contemplando las fotos, tratando de entender por qué alguien guardaría algo así sin incluirlo en los registros formales. Pensé en la llamada que había recibido días antes, en la advertencia sobre documentos manipulados y problemas graves ocultos. Todo empezó a conectar de una manera que no quería aceptar. Si esa familia había desaparecido, como insinuaba la frase, y la casa seguía en la lista de propiedades activas, entonces había algo que la inmobiliaria no quería que nadie revisara. Cerré la carpeta y la guardé entre mis cosas. No podía dejarla en el archivo donde había aparecido. Me temblaban las manos mientras apagaba la luz, tratando de no mirar los estantes por si algo se movía. El olor ácido era más fuerte esa noche.
como si alguien hubiera derramado una sustancia vieja que llevaba horas concentrándose en el aire. Caminé hacia la salida con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte en el pasillo vacío. Cuando llegué a la recepción, me detuve a revisar que había cerrado todo correctamente. El resto de la oficina estaba a oscuras, apenas iluminada por la luz que entraba desde la calle. Todo parecía normal a simple vista, pero al girar para tomar mi bolso sentí algo que me heló por completo. Una presencia detrás de mí, silenciosa y fija. No escuché pasos ni respiración, solo esa sensación profunda de ser observada desde un punto específico de la sala. Me obligué a voltear, aunque una parte de mí suplicaba no hacerlo. En el fondo del pasillo que llevaba al archivo, distinguí 4 figuras paradas en la penumbra. La luz tenue apenas delineaba sus siluetas. No necesitaba verles la cara para reconocerlos. Eran la familia de las fotos. Permanecían inmóviles, pálidos como si hubieran perdido toda la sangre del cuerpo. No hicieron ningún gesto, no avanzaron ni retrocedieron. Solo estaban ahí, observándome con una quietud que me pesó en el pecho hasta dificultarme la respiración. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Lo único que podía sentir era un miedo tan intenso que me hizo sudar frío. En un parpadeo, la luz del pasillo titiló, y cuando volvió a iluminar, las figuras habían desaparecido. El silencio que quedó fue peor, como si lo que fuera que habitaba ahí se hubiera retirado solo lo suficiente para no dejar huella, pero no para irse del todo. Salí casi corriendo del edificio, con la sensación de que algo me seguía hasta que llegué a la calle. Esa noche no pude dormir. Tenía la carpeta guardada en mi mochila, y aunque intenté no tocarla, sentía como si irradiara una presencia pesada. Pensé en denunciar lo ocurrido, en hablar con alguien más, pero no sabía cómo explicar lo que había visto sin que sonara como una alucinación. Decidí que al día siguiente entregaría la carpeta a mi jefe y dejaría claro que ya no quería estar en el archivo. Pero cuando llegué a la oficina al amanecer, las cosas no se desarrollaron como planeé. El señor Barragán me detuvo antes de que siquiera pudiera entrar al archivo. Me informó que había una reestructuración interna y que prescindirían de mi puesto. Lo dijo con una frialdad que hizo evidente que no quería explicaciones. Afirmó que debía entregar mis llaves y que mis cosas serían revisadas antes de que las pudiera sacar. Intenté decir que necesitaba mostrarle un documento importante, pero él respondió que no era necesario, que ya habían revisado todo lo que quedaba en el archivo. Solo entonces me di cuenta de que la carpeta no estaba en mi mochila. Desapareció sin dejar rastro, igual que había aparecido. Ese fue mi último día en la inmobiliaria. A veces, cuando paso por esa calle del centro, me pregunto si la familia todavía sigue ahí adentro, entre los estantes, esperando que alguien vuelva a abrir lo que nunca debió tocarse. Y aunque trato de convencerme de que todo tuvo una explicación lógica, hay noches en las que recuerdo sus figuras inmóviles al fondo del pasillo, y el olor ácido vuelve a mi memoria como si no se hubiera ido nunca. Mi nombre es Felipe. A veces, el silencio de un centro comercial cerrado pesa más que el ruido del día. Por eso, cuando llego a mi turno nocturno en el Mall de San Pedro, siempre respiro hondo antes de comenzar la primera ronda. Me gusta pensar que ese aire frío, mezclado con olor a limpiador y pan viejo de la zona de comida, me ayuda a mantener la mente despierta. Tenía 32 años y ya llevaba varios meses ahí, moviéndome por los pasillos como si fueran parte de mi casa. Aquella noche, sin embargo, traía un cansancio diferente. Había cubierto unas horas de más por un compañero y la espalda me seguía doliendo desde la tarde. Preparé mi termo con café de olla, como siempre hacía antes de salir, pero ni siquiera eso me levantó el ánimo. Desde que pasé por la entrada del personal, sentí que el ambiente estaba más pesado de lo normal, como si el aire dentro del edificio
se moviera más lento. Mi rutina empezó igual que todos los días. Revisar accesos, apagar luces que quedaron encendidas, checar que las puertas de emergencia estuvieran aseguradas. En el segundo piso estaba la zona que más me incomodaba desde que la tienda de ropa cerró. La vitrina seguía ahí vacía, con un vidrio medio empañado que nadie se molestaba en limpiar. Cada vez que pasaba frente a ese local, me daba la impresión de estar frente a un hueco oscuro, un espacio que no pertenecía al resto del centro comercial. Esa noche fue distinto. Desde que subí las escaleras eléctricas apagadas, sentí un cosquilleo en el cuello, una sensación clara de que alguien estaba observando mis pasos. Quise atribuirlo al cansancio o al silencio exagerado. Caminé con la lámpara apuntando al piso, marcando el ritmo pausado de mis botas en el mosaico. Todo parecía en orden, hasta que giré hacia el pasillo de la vitrina vacía. Algo me obligó a levantar la lámpara. Un impulso, un presentimiento, o quizá ese mismo cosquilleo que ya no me dejaba en paz. Al iluminar hacia el interior de la vitrina, vi una figura agachada. No era una forma clara, ni el cuerpo definido de alguien escondido. Era más bien una sombra compacta, metida en el rincón inferior izquierdo del vidrio, como si estuviera esperando a que yo la descubriera. Mi primera reacción fue detener la respiración. Mi cuerpo completo se tensó, como si mis piernas quisieran reaccionar antes que mi cabeza. Pensé en posibilidades lógicas: un intruso, un indigente que buscó refugio, algún trabajador que entró sin permiso. Pero algo no encajaba. El local estaba vacío desde semanas atrás, sin muebles ni cajas, sin nada que pudiera lanzar un reflejo extraño. Y aún así, ahí estaba esa sombra, pegada al piso, inmóvil. Antes de decidir acercarme, escuché un golpe metálico más al fondo del pasillo. Fue fuerte, lo suficiente para hacerme girar la lámpara en otra dirección. Cuando regresé la vista a la vitrina, ya no había nada, ni sombra, ni movimiento, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Me quedé unos segundos sintiendo cómo la respiración volvía a entrar en mi pecho a trompicones. Era absurdo seguir mirando ese espacio vacío, pero lo hice. Parte de mí necesitaba asegurarse de que no había imaginado todo. Seguí con la ronda intentando convencerme de que se trató de un reflejo, un juego de luces, cualquier cosa que pudiera explicarse sin problemas. Aún así, mientras avanzaba hacia los demás pasillos, la sensación de que había visto algo real, algo que no debería haber estado ahí, se me quedó clavada en el estómago, como si esa primera sombra hubiera abierto una puerta que yo, sin saberlo, ya no podría cerrar. Después de aquella noche, intenté seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Convencí a mi mente de que la sombra en la vitrina debía ser una mezcla del cansancio y de la forma en que la luz se reflejaba en el vidrio sucio. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar detalles que no podía ignorar tan fácilmente. Lo primero fue el radio. Siempre había funcionado sin problema, pero de pronto empezó a llenarse de interferencias espesas, como si alguien soplara muy cerca del micrófono. A veces escuchaba palabras sueltas, cortadas, sonidos que no parecían español ni ningún idioma que reconociera. Una especie de murmullo seco, repetitivo. En un par de ocasiones, el ruido se metió tan de golpe que me hizo quitar el aparato del pecho, como si me quemara. Luego vino lo de los maniquíes. En las tiendas de ropa siempre acomodaban los escaparates durante el día, pero en los turnos nocturnos, nada de eso debería moverse. Aún así, empecé a encontrar pequeños cambios que me provocaban escalofríos. Cabecas giradas hacia la puerta cuando antes estaban volteadas hacia adentro. Brazos que aparecían levantados, como si estuvieran saludando a alguien. Siluetas que antes tenían postura rígida y de pronto parecían inclinadas hacia las vitrinas, casi como si escucharan algo detrás del vidrio. Intenté evitar mirar directamente los maniquíes, pero era imposible. Cada ronda me obligaba a pasar frente a ellos, y cada vez se sentían más atentos, más presentes. Incluso me di cuenta de que caminaba más rápido en esos pasillos,
apretando la lámpara en la mano como si fuera un arma. Una madrugada, al llegar al piso térreo, vi algo que me obligó a detenerme por completo. En medio del pasillo, justo frente a una tienda que llevaba cerrada meses, había una mano de maniquí tirada en el suelo. Pero no estaba en una posición casual. Estaba colocada con la palma hacia mí, los dedos apenas curvados, como si imitara un gesto de silencio. Ese detalle me heló el cuerpo más que cualquier otra cosa. La recogí solo para dejarla sobre un banco cercano, pero la sensación de tocar plástico frío en un lugar donde no debería haber nada suelto me dejó temblando. A partir de esa noche, las interferencias del radio se hicieron más frecuentes. Durante una ronda, escuché algo que me dejó inmóvil. Entre el ruido, parecía escucharse mi nombre, cortado, como si una voz lejana lo arrastrara desde dentro del aparato. Me quedé esperando otro sonido que lo confirmara, pero solo volvió el estático denso de siempre. Era evidente que algo en el centro comercial estaba fuera de lo normal. Lo sentía en el aire, en la forma en que la temperatura bajaba en ciertos pasillos, en la manera en que mis pasos resonaban más fuerte que antes, como si las paredes estuvieran más vacías o más atentas. Lo peor fue volver a pasar por la vitrina vacía donde había visto la sombra agachada. Ya no había nada extraño en el piso, pero esta vez noté algo que me hizo retroceder un paso involuntariamente. En la parte superior del vidrio, muy por encima de la altura de cualquier persona, había dos marcas borrosas que parecían hechas por manos apoyadas desde el interior. No eran marcas nuevas de limpieza ni manchas viejas. Eran impresiones claras, como si alguien hubiera presionado las palmas contra el cristal durante varios segundos. Me quedé viendo esas marcas con el corazón acelerado, sintiendo que algo muy real, muy físico, había estado ahí. Algo que no cuadraba con ninguna explicación lógica que yo pudiera inventar. Esa noche, por primera vez desde que empecé a trabajar como guardia, pensé seriamente en dejar el turno a la mitad y largarme sin dar aviso. Había algo en esa vitrina, algo que no quería ser ignorado, y yo sentía que cada día que pasaba, ese algo se volvía más nítido y más consciente de mi presencia. Las noches siguientes se volvieron una prueba de resistencia. Me movía por los pasillos tratando de mantener la rutina, pero cada rincón del centro comercial parecía observarme de regreso. A veces sentía pasos detrás de mí, tan leves que parecían arrastrar el polvo del piso. Otras veces, escuchaba crujidos en los techos como si algo caminara por encima de los plafones. Intentaba no mirar hacia la vitrina vacía, pero sabía que tarde o temprano tendría que subir al mezzanine. Cuando por fin me tocó hacer esa ronda, el ascenso por las escaleras eléctricas apagadas se sintió interminable. El aire estaba más frío ahí arriba, casi húmedo, como si el clima del centro hubiera fallado solo en ese punto. Tomé la lámpara con más fuerza, respiré profundo y avancé hacia el pasillo donde estaba la vitrina. A mitad del camino, escuché el radio emitir un sonido extraño, un murmullo profundo, más grave que cualquier interferencia que hubiera escuchado antes. Sonó casi como un intento de imitar una respiración. Me quedé quieto, incapaz de seguir caminando, hasta que el aparato volvió a callarse. Ese silencio repentino se sintió peor que el sonido. Cuando levanté la vista, la vi. La sombra estaba otra vez ahí, pero ya no estaba agachada. Ahora estaba de pie, pegada al vidrio desde dentro, como si hubiera estado esperándome. No tenía forma definida, pero su altura y postura eran imposibles de ignorar. Sentí como el corazón se me subió hasta la garganta. Aún así avancé un paso, movido por algo entre la necesidad de confirmar la realidad y el puro miedo. Apunté la lámpara directo hacia la vitrina, y entonces lo vi con claridad. Dos manos extremadamente delgadas se aferraron al vidrio desde el interior. Los dedos se estiraron tanto que parecían doblarse más allá de lo humano. Las palmas dejaron marcas húmedas que se deslizaron lentamente hacia abajo. En ese mismo instante, un rostro se pegó al vidrio, justo a la altura de mis ojos.
No tenía expresión, no tenía cejas, ni labios marcados, ni ningún rasgo que le diera vida. Era como una máscara pálida, hecha para imitar la forma de un rostro humano sin lograrlo del todo. Y aún así, a pesar de esa falta de vida, sentí que me estaba mirando, no al reflejo de mi lámpara, no al pasillo, a mí, directamente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di 2 pasos hacia atrás y casi tropecé con el borde del pasillo. El radio volvió a sonar, esta vez con un zumbido rasposo que casi parecía reírse. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado, como si la sombra quisiera empujar su rostro a través del vidrio para acercarse un poco más. En algún momento logré moverme. Bajé las escaleras sin mirar atrás, con la respiración entrecortada y las manos temblando. Me resguardé en la oficina de seguridad hasta que terminó mi turno. No hice ningún reporte, no intenté explicarlo, apenas tuve fuerzas para manejar de regreso a mi casa. Al día siguiente pedí mi transferencia. No mentí demasiado. Dije que el turno nocturno ya no era para mí, que el estrés me estaba afectando y que prefería un área con más movimiento. Nadie preguntó mucho. Me aprobaron el cambio en menos de una semana. Todo estuvo tranquilo, hasta que un viernes por la tarde recibí un mensaje en el grupo de los vigilantes del centro comercial. Un compañero compartió una foto presumiendo que la tienda vacía por fin había sido rentada y que ya habían puesto un maniquí nuevo en la vitrina. Cuando abrí la imagen, sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. Ahí estaba el maniquí, rígido, impecable, vestido con ropa nueva y con un rostro exactamente igual al que se había pegado al vidrio aquella noche. La misma expresión vacía, la misma piel sin detalles, la misma ausencia de vida. No respondí nada. Apagué el teléfono, pero la imagen siguió clavada en mi mente. Y lo peor es que desde entonces, cada vez que recuerdo ese rostro, tengo la sensación de que no era un maniquí imitando a algo humano, sino algo que intentaba aprender a parecerlo. Algo que, por alguna razón, decidió usarme como referencia. Me llamo Patricia. Tengo 30 años y me dedico al arte desde que recuerdo. Pinto sobre todo escenas urbanas y retratos, y aunque siempre he sido reservada, suelo observar a la gente con una atención que a veces incomoda a los demás. Crecí en Saltillo, en una familia católica muy tradicional, llena de supersticiones que nunca quise admitir que me influían, pero que de alguna forma siguen marcando mis hábitos. Decidí mudarme sola a Monterrey buscando oportunidades, un ritmo distinto, algo que me empujara a dejar de sentir que vivía a medias. No pensé que esta ciudad terminaría exigiendo de mí más fuerza emocional de la que imaginaba. Desde el primer día que llegué a Monterrey sentí que este cambio iba a exigirme más de lo que imaginaba. Venirme sola desde Saltillo para instalarme en un departamento viejo en Mitra Centro fue un paso que tomé pensando en mi trabajo como artista, buscando más luz, más movimiento, más estímulos. El edificio tenía ese aire de construcciones de los 80, pasillos estrechos, barandales metálicos ya gastados y un ascensor que sonaba como si le dolieran las rodillas. Aún así, me convencí de que el 5º piso sería perfecto para concentrarme. Mientras acomodaba mis cosas la primera tarde, abrí la ventana para dejar entrar el aire y ver la zona. Desde arriba se escuchaba el ruido constante de los camiones pasando por Ruiz Cortines, los vendedores con sus voces características anunciando tamales o elotes, y ese olor a fritanga que sube de las loncherías cuando cae el sol. Todo me parecía familiar y al mismo tiempo extraño, como si necesitara recordar quién soy en medio de una ciudad más grande y más ruidosa. Fue al levantar la vista hacia el edificio de enfrente cuando algo me hizo detenerme. En una de las ventanas del 5º piso del bloque vecino había una señora. Una mujer vestida completamente de negro, de pie, inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. No supe si era la luz del atardecer o el cansancio del día, pero la figura se veía rígida, casi como si no respirara. Pensé que quizá era alguna vecina mayor,
de esas que pasan horas viendo hacia afuera para distraerse. No me causó miedo al principio, solo un pequeño sobresalto por haberla visto tan inesperadamente. Con los días, mientras ordenaba mis pinceles, colocaba mis cuadros o limpiaba el piso del estudio improvisado, me di cuenta de que la señora seguía ahí cada tarde, siempre en la misma postura, siempre mirando hacia mi lado. Lo curioso era que nunca la veía moverse. No cambiaba de posición, no giraba la cabeza, no se asomaba un poco más. Era como si la hubieran dejado ahí, fija, detenida en el tiempo. Intenté no darle importancia. Me repetía que cada edificio tiene sus personajes peculiares, gente que observa la vida pasar desde una ventana. Pero había momentos en que, sin razón aparente, me invadía una incomodidad distinta. La sensación de que, si no la vigilaba, si volteaba en un momento equivocado, la encontraría más cerca o en una postura diferente, como si algo en mí supiera que esa presencia no era completamente normal. Aún así, traté de mantener mi rutina. Bajaba al Oxxo de la esquina a comprar agua o veladoras de vainilla para encender en la noche, una costumbre que me enseñó mi mamá y que nunca he logrado abandonar. Y al regresar encontré a la señora en su mismo sitio, sin importar la hora. No parecía interesarme como persona, solo observarme. Esa idea empezó a hacerme ruido. Verla tan quieta, tan callada, tan puntual, era como convivir con un reloj humano que solo marcaba una dirección, la mía. Con el paso de la semana, confieso que su presencia comenzó a ocupar más espacio en mis pensamientos de lo que admitía. A veces, mientras cenaba sentada en el piso porque aún no tenía mesa, me descubría evitando mirar hacia esa ventana. Y otras veces, involuntariamente, mis ojos buscaban su silueta para verificar que siguiera ahí, como si se hubiera vuelto parte de mi panorama, pero de una forma que no se siente correcta. La parte más extraña era la ausencia total de otros signos de vida en ese departamento. Nunca vi luces encendidas, ni escuché ruido, ni observé movimiento de cortinas. Solo esa figura negra, estática, en un nivel que coincidía exactamente con el mío. Ahora que lo pienso con calma, ese fue el primer indicio de que algo andaba mal. En ese momento, sin embargo, traté de convencerme de que era pura casualidad, una simple coincidencia entre una artista recién llegada y una mujer misteriosa del edificio de al lado. O al menos eso quería creer. Con el paso de los días, la rutina empezó a sentirse distinta. Al principio pensé que era el estrés de mudarme, la soledad de vivir por primera vez sin familia ni amigos cerca. Pero algo cambió una noche. Una sensación tan precisa que hasta hoy puedo recordar cómo me apretó el pecho. La señora de la ventana había dejado de aparecer durante el día. Al amanecer, su ventana estaba vacía. Por la tarde también. Pero cuando caía la noche, cuando la luz de mi sala apenas alcanzaba a iluminar el pasillo, ahí estaba de nuevo, rígida, inamovible, mirando hacia mí con una postura que parecía más tensa que antes. Empecé a notar ruidos que no tenían sentido, toques suaves en mi propia ventana, como pequeñas golpeteadas con la yema de los dedos. Lo más perturbador era que venían del lado de afuera. Vivía en un quinto piso. No había balcón. No había estructura donde alguien pudiera apoyarse. Y aún así, las noches se llenaron de esas pequeñas vibraciones que hacían que el vidrio crujiera apenas, suficientes para que mi corazón se acelerara y para que yo me quedara inmóvil, observando la cortina sin atreverse a moverla. No era constante, venían en ráfagas. A veces 3 toques espaciados, a veces un golpe seco, otras veces una serie rápida que sonaba casi impaciente. Intenté justificarlo con todo lo que pude. Cambios de temperatura, pájaros, ramas movidas por el viento. Pero no había árboles tan altos cerca, y la ventana estaba demasiado expuesta como para que algo natural la alcanzara. Cada explicación racional se deshacía en cuanto el sonido regresaba. A partir de esa semana, el sueño dejó de ser un descanso. Me despertaba sobresaltada sin saber por qué, con la sensación de que algo había cruzado el cuarto mientras dormía. En más de una ocasión,
juré haber visto una sombra desplazarse por el corredor que conectaba la sala con mi recámara. No era una figura definida, era más bien un movimiento repentino, como si alguien se deslizara rápido hacia la cocina cuando yo encendía la luz. Revisaba cada rincón, cada puerta, incluso abría el closet por pura desesperación. Nunca encontré nada, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Lo que más me inquietaba era la coincidencia entre estos sucesos y la presencia nocturna de la señora. Empecé a fijarme en la hora exacta en que aparecía. No importaba si yo llegaba tarde del estudio o si me quedaba viendo videos para distraerme. Alrededor de las 10 de la noche, al mirar por la ventana, su figura estaba ahí. A veces la luz del pasillo del edificio vecino encendía por unos segundos y permitía ver mejor su contorno. Parecía una mujer mayor, quizá de unos 70 años, con un chal oscuro sobre los hombros y una postura demasiado rígida para alguien real. Nunca vi movimiento, ni siquiera un ajuste de posición, como si no tuviera peso propio. La incomodidad comenzó a invadir mis días. Pintar se volvió difícil. Mis pinceles temblaban un poco porque tenía la cabeza en otro lado. Me daba miedo la noche, algo que jamás me había pasado. De vez en cuando me descubrí revisando la ventana incluso cuando sabía que era temprano, solo para confirmar que ella no estuviera ahí todavía. Y cada vez que caía la oscuridad, mi estómago se tensaba anticipando el momento en que su figura reapareciera. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo distinto. No fueron golpes en la ventana, sino un roce prolongado, como uñas arrastrándose despacio por el vidrio. Era un sonido suave, pero tan claro que se me erizó la piel entera. Me quedé paralizada, con la mirada clavada en la cortina que apenas se movía por la brisa del ventilador. El roce continuó unos segundos más, lento, insistente. Después paró de golpe. Me quedé despierta hasta que amaneció, sin atreverme a acercarme. En ese momento, supe que algo en ese lugar estaba profundamente mal. No era solo la señora observándome, era la sensación creciente de que lo que fuera esa presencia estaba empezando a acercarse demasiado. Y aunque intenté convencerme de que todo tenía una explicación, en el fondo sabía que nada de lo que estaba viviendo encajaba con lo normal. La noche siguiente, la señora volvió a aparecer en su ventana puntual como siempre, pero esa vez su postura se veía inclinada hacia adelante, como si estuviera más cerca del vidrio, más cerca de mí. Y aunque no podía distinguir su rostro, sentí con absoluta claridad que ya no solo miraba hacia mi ventana, me miraba a mí. Intenté no pensar demasiado en lo que estaba pasando, pero la tensión se había vuelto parte de mi rutina. Esa sensación de estar siendo observada me acompañaba incluso cuando salía del edificio o cuando caminaba por la colonia comprando cosas básicas en la tiendita de la esquina. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, algo iba a cruzar la línea entre la ventana del edificio vecino y mi propio espacio. Esa inquietud me desgastó tanto que empecé a inventar pretextos para no quedarme sola por las noches. Un fin de semana, un amigo que vivía cerca, Tarso, me ofreció pasar a verme y traerme algo de cenar. Yo acepté porque necesitaba distraer mi mente, aunque en el fondo también buscaba una especie de confirmación, alguien que pudiera decirme que estaba exagerando, que la señora de la ventana era solo una vecina rara y ya. Cuando llegó, me encontró un poco nerviosa, y creo que lo notó desde el primer momento porque me preguntó si todo estaba bien. Le expliqué, sin demasiados detalles, que últimamente no había dormido bien y que había cosas del edificio vecino que me inquietaban. Mientras comíamos en la sala, él se asomó por la ventana por curiosidad. Recuerdo cómo se quedó quieto unos segundos, como si estuviera procesando algo que no encajaba con lo que veía. Después me comentó con cierto desconcierto que él conocía la zona desde hacía años y que ese edificio en específico llevaba mucho tiempo abandonado. Dijo que nadie vivía ahí, que incluso recordaba ver las ventanas rotas y la entrada cubierta por láminas durante una remodelación que nunca se terminó.
Sentí un frío extraño en el pecho, una mezcla de alivio y terror, porque si él tenía razón, entonces, ¿quién era la señora que yo veía cada noche? Me acerqué a la ventana, impulsada por una necesidad casi dolorosa de comprobarlo. Pero cuando levanté la cortina y miré hacia el edificio oscuro, algo estaba distinto. Mi amigo también lo notó. La señora ya no estaba en el interior de la habitación como siempre. Su figura parecía más cerca del borde de la ventana, casi inclinada hacia afuera, como si se estuviera sujetando del marco para asomarse un poco más. La postura era antinatural, demasiado rígida y demasiado peligrosa para una persona viva. Era como si estuviera colgada del alféizar, observándome desde una distancia que ahora parecía menor, como si hubiera dado un paso hacia mí sin que yo la hubiera visto moverse. Mi amigo retrocedió, incómodo, insistiendo en que eso no tenía sentido. Aseguró que no había forma de que alguien pudiera estar ahí, no con el edificio vacío y en ese estado. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. No podía dejar de mirar la figura, ese cuerpo negro inclinado hacia adelante, tan quieto que parecía flotar. Una presión en el pecho me hizo difícil respirar. Fue un instante breve, pero tuve la clara impresión de que la señora estaba más consciente de mí de lo que yo había pensado. No era una presencia pasiva, no era una simple aparición distante. Estaba acercándose. Mi amigo sugirió que cerrara la cortina y que intentáramos ignorarlo, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude bajarla. El resto de la noche me la pasé inquieta, revisando cada ruido, cada sombra del pasillo, cada crujido del departamento como si algo pudiera manifestarse en cualquier momento. Él se quedó un rato más para acompañarme, pero cada minuto que pasaba parecía agravar la sensación de que la presencia seguía allí, detrás de la tela, esperando a que yo cometiera el error de volver a mirar. Cuando finalmente me quedé sola, el silencio del departamento se volvió una tortura. Me senté en la cama sin atreverme a apagar la luz, observando la cortina cerrada, convencida de que si la movía aunque fuera 1 centímetro, encontraría esa figura colgando del otro lado del vidrio. No hubo golpes esa noche, ni roces, ni sombras moviéndose en el corredor. Eso fue lo peor. La ausencia total de ruido me hizo sentir que la señora estaba tan cerca que no necesitaba hacerse notar. Con el paso de los días, la ansiedad creció al punto de que empecé a evitar la ventana por completo. Cerré las cortinas con alfileres, asegurándome de que no hubiera ningún espacio por donde pudiera ver el exterior. Preferí vivir con la sala a oscuras antes que arriesgarme a volver a encontrarme con esa figura. Y aún así, había momentos en que despertaba con la certeza absoluta de que alguien estaba de pie detrás de la tela, observándome en silencio. A veces, muy de madrugada, siento un pequeño cambio en la temperatura del cuarto, un ligero movimiento en la tela, como si alguien rozara la cortina con la punta de los dedos. No la abro, no lo haré, porque en el fondo sé que la señora sigue ahí, esperando el momento exacto en que yo me atreva a mirar de nuevo. Y tengo miedo de que, cuando lo haga, ya no esté del otro lado de la ventana. Me llamo Arturo. A veces pienso que el cuerpo termina acostumbrándose a todo, incluso a ese cansancio que se mete en los huesos y ya no deja distinguir si uno está despierto o dormido. Eso me pasaba cada madrugada en la planta industrial de Santa Catarina. Llegaba, marcaba mi entrada y sentía que el silencio del turno nocturno me envolvía en cuanto cruzaba el primer pasillo. Era un silencio especial, uno que no existía durante el día. No era calma, era una especie de vacío, como si el lugar estuviera suspendido en otro ritmo que no pertenecía a nadie. Las máquinas seguían vibrando, claro, pero sus ruidos parecían más lejanos, más profundos, como si vinieran desde debajo del piso. Yo llevaba casi 8 años trabajando ese horario. Mi familia solía decir que el cuerpo humano no fue hecho para la madrugada, pero uno hace lo que tiene que hacer. Para aguantar, me preparaba café de olla fuerte y lo llevaba en mi termo.
También guardaba siempre un pan dulce en mi casillero, aunque a esas horas el azúcar ya no me hacía efecto. Sentía los párpados pesados desde el primer minuto del turno. A veces tenía la impresión de que parpadeaba más de lo normal, como si mi vista necesitara reiniciar cada tanto. El refectorio siempre había sido un espacio extraño para mí, grande, iluminado con luces blancas demasiado fuertes, mesas metálicas que hacían eco al menor golpecito y un olor constante a comida recalentada. Durante el día se llenaba de gente, música en los celulares, conversaciones y risas cansadas. Pero en la madrugada era completamente distinto. Parecía otro lugar. El aire era más frío, más denso, y las sombras que se formaban debajo de las mesas daban la impresión de moverse con el parpadeo de las lámparas. Casi nadie entraba ahí después de medianoche. La mayoría prefería comer algo rápido en su área o esperarse hasta el cambio de turno. Yo trataba de evitar el refectorio también, pero inevitablemente tenía que pasar por ahí al menos una vez por turno, aunque fuera para calentar tortillas o rellenar mi botella de agua. Siempre hacía ese recorrido lo más rápido posible, sin mirar mucho hacia las mesas. No era miedo, al menos no en ese momento. Era una sensación de incomodidad que nunca supe explicar bien, como si hubiera algo en el ambiente que no quería que nadie se quedara demasiado tiempo. Esa noche, sin embargo, el cansancio estaba peor de lo normal. Sentía un ligero temblor en los dedos, y la cabeza me palpitaba justo detrás de los ojos. Decidí entrar al refectorio antes del descanso oficial para calentar mi comida y no tener que volver después. El aire acondicionado hacía un ruido irregular, como si estuviera fallando, y una luz del techo parpadeaba con un zumbido insistente. Dejé mi lonchera en una mesa y caminé hacia los microondas, y fue ahí cuando lo vi. En la última mesa del lado derecho había un hombre sentado, de espaldas a mí. Tenía los hombros encorvados y todo su cuerpo temblaba ligeramente, casi imperceptible, como si estuviera pasando frío o conteniendo un llanto silencioso. Al principio pensé que era algún compañero del turno, tal vez alguien que se sentía mal o necesitaba un momento a solas, pero algo en su postura no me cuadraba. Era una rigidez extraña, como si no estuviera realmente ahí, sino imitando el gesto de estar sentado. Me quedé quieto unos segundos, observando. Intenté recordar si había visto a alguien entrar antes que yo, pero estaba seguro de que el refectorio había estado vacío cuando empujé la puerta. A esa hora siempre lo estaba. Sentí un hormigueo recorrerme la espalda, una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No quise acercarme. Pensé que quizá necesitaba privacidad. Decidí simplemente calentar mi comida rápido y salir. Pero cuando volví la vista hacia la mesa donde debía estar esa persona, la silla estaba vacía. Ni un solo ruido, ni una sombra moviéndose, ni un rastro de que alguien hubiera estado ahí. Solo las mesas limpias, alineadas, y el eco suave del aire acondicionado. Me quedé paralizado unos segundos, intentando entender si mis ojos me habían engañado. Mi mente trató de convencerme de que lo había imaginado, que el cansancio estaba jugándome malas pasadas. Y sí, tenía sentido. Llevaba semanas durmiendo mal, despertando varias veces en la mañana por pesadillas que ni siquiera recordaba bien. Aún así, esa sensación no se fue. Un peso raro en el pecho, una especie de aviso silencioso. Terminé de calentar la comida, pero el apetito se me había ido por completo. Salí del refectorio sin mirar hacia atrás. En el pasillo, mis pasos sonaban más huecos de lo normal, y cada sombra parecía más larga que minutos antes. Intenté continuar con el turno como si nada, pero no logré quitarme la imagen del hombre temblando de los hombros. Cada tanto me sorprendía a mí mismo mirando sobre mi hombro, sin razón aparente. Y aunque traté de decirme que todo había sido producto del cansancio, algo en mí sabía que esa explicación no terminaba de encajar. Había visto a alguien ahí dentro, o al menos, eso parecía. Y por alguna razón que no entendía todavía, sentía que aquello había sido solo el comienzo. A partir de esa noche,
El refeitorio dejó de ser simplemente un lugar incómodo para convertirse en algo que evitaba a toda costa. No comenté nada con mis compañeros, porque sabía perfectamente lo que iban a decir, que necesitaba dormir más, que la mente juega trucos cuando uno está agotado, o que quizás solo había visto movimiento en mi periferia, y aunque traté de convencerme de eso, no pude sacarme la imagen del hombre encorvado, temblando como si estuviera al borde de un colapso. Era como si cada detalle hubiera quedado grabado con demasiada precisión para ser un engaño de mis sentidos. La madrugada siguiente intenté no ir al refeitorio. Llevé una botella extra de agua para no tener que pasar por ahí, pero a mitad del turno me empezó a doler la cabeza y necesitaba comer algo. Me detuve frente a la puerta más tiempo del que debí. El lugar se veía igual que siempre, vacío, iluminado de más y completamente silencioso. Todo parecía normal, pero mi cuerpo reaccionó como si cruzar ese umbral fuera una mala idea. Aún así, entré. Prefiero terminar esto rápido, me repetí mentalmente, como si eso fuera a darme confianza. Dejé mi lonchera en una mesa cercana a la puerta y caminé hacia los microondas. Mientras esperaba que calentaran mis tortillas, pasó algo que al principio pensé que era mi imaginación. Un olor repentino, ácido, como comida echada a perder. Era un aroma tan fuerte y tan fuera de lugar que se me revolvió el estómago. Me giré para ver si venía de alguna mesa cercana y ahí lo vi. En la misma mesa donde había visto al hombre la noche anterior, había un plato. No era mío, ni de nadie del turno. Era un plato metálico, de los viejos, y encima tenía comida descompuesta. Frijoles con una capa blanca encima, arroz pegado y trozos de carne negra, como si llevara días al aire. Lo extraño no era solo que hubiera aparecido ahí sin que nadie lo pusiera. Era que ese plato no existía un segundo antes. Estaba completamente seguro. Me quedé mirando fijamente, sin acercarme, sintiendo cómo mi respiración se hacía más pesada. La puerta estaba detrás de mí, y por un momento pensé en salir corriendo. Pero mis piernas no reaccionaron. Una parte de mí quería encontrar una explicación lógica. Otra parte sabía que no la había. En ese instante escuché un ruido seco, fuerte, como cuando una botella de plástico cae y rebota contra el piso. Luego otra y otra. Las garrafas de agua, acomodadas en una esquina, empezaron a caer una tras otra sin que nadie las tocara. No era una caída lenta ni accidental. Era un movimiento brusco, como si algo invisible las empujara con fuerza. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. Ese tipo de cosas no pasaban, no así, no sin una razón. Di un paso hacia atrás y mis manos comenzaron a temblar. El aire del refeitorio se sentía más frío, como si hubiera bajado varios grados de golpe. Y entonces, justo cuando me moví para salir, escuché algo que me dejó congelado. Era un murmullo, un susurro profundo, casi pegado a mis oídos. No venía de ningún lado y al mismo tiempo parecía venir de todas partes. No alcanzaba a distinguir palabras al principio, pero después, entre el ruido del aire acondicionado y mi propia respiración acelerada, entendí la frase. Decía que debía volver al trabajo. No era una voz conocida ni tenía un tono claro, pero la intención era precisa, como una orden disfrazada de advertencia. La sensación fue tan real que tuve que mirar a mi alrededor, esperando ver a alguien junto a mí. No había nadie, ni siquiera sombras moviéndose. Solo mesas vacías y la comida podrida en la mesa del fondo. Tomé mi lonchera sin apagar el microondas y salí casi sin pensar. Cerré a toda prisa la puerta detrás de mí y caminé rápido por el pasillo, tratando de recuperar el aliento. Mis manos seguían temblando y tuve que apoyarme un momento en la pared para no caer. Ese murmullo se quedó metido en mi cabeza incluso después de que el ruido desapareció, como si la frase se hubiera adherido al interior de mi oído. A partir de ese día, el refeitorio empezó a colarse en mis sueños. Cada vez que lograba dormir un par de horas después del turno, me despertaba sudando, con el corazón acelerado,
No recordaba el sueño completo, solo fragmentos. Mesas ocupadas por operarios sin rostro, uniformes idénticos al mío y un zumbido constante, como si todos estuvieran murmurando algo al mismo tiempo. Me veía a mí mismo sentado entre ellos, con la mirada perdida, como uno más en ese comedor imposible. Al principio pensé que eran solo pesadillas causadas por el estrés, pero con el paso de los días se volvieron más intensas. En una de ellas, sentí que alguien me tocaba el hombro desde atrás y desperté con el brazo entumido, tan real que tuve que prender la luz para asegurarme de que estaba solo. Mi esposa empezó a preguntarme qué me pasaba. Yo decía que era el turno nocturno, que el ritmo era pesado, pero la verdad era otra. Sentía que el refectorio estaba empezando a seguirme incluso fuera de la planta. A veces, cuando me quedaba solo en la casa por unos minutos, me pareció escuchar el eco metálico de las mesas, igual que allá adentro. O sentía un olor ligero a comida ácida, que desaparecía tan rápido como llegaba. Tenía la certeza creciente de que lo que había visto esa noche no había sido producto del cansancio. Y aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de mí sabía que no tardaría en volver a encontrarme con esa presencia. Todavía faltaba lo peor. Con el paso de los días, me di cuenta de que evitar el refectorio ya no era suficiente. Aunque no cruzara la puerta, aunque ni siquiera volteara a verlo cuando pasaba por el pasillo, la sensación de que algo me observaba desde dentro se volvió constante. Era como si ese lugar hubiera aprendido a reconocerme, como si supiera que yo lo había visto tal como era. Y cada madrugada parecía más difícil mantener la distancia. Intenté distraerme enfocándome en el trabajo. Repetía los procedimientos una y otra vez. Hablaba conmigo mismo en silencio para mantener la mente ocupada. Incluso prolongaba tareas simples solo para evitar moverme de mi área. Pero nada funcionaba. A veces, al ajustar máquinas o revisar válvulas, sentía un cosquilleo en la nuca, esa presión fría que se siente cuando alguien se para detrás de uno sin hacer ruido. Me giraba, esperando ver a algún compañero, pero no había nadie. Y en esos segundos en que el turno quedaba completamente callado, juraría que desde lejos llegaba un leve eco metálico, como si una silla se arrastrara sobre el piso del refectorio. La noche del clímax no empezó diferente a las demás. Estaba cansado, sí, pero ya me había acostumbrado al malestar permanente. A mitad del turno, sin embargo, sentí que me faltaba el aire. Un dolor repentino en el pecho, como si algo se cerrara desde dentro. Me apoyé en una barandilla y esperé unos segundos. Al levantar la vista, me di cuenta de que estaba justo frente al pasillo que llevaba al refectorio. La puerta estaba entreabierta, algo muy extraño porque esas puertas siempre se cerraban solas. Y desde esa pequeña abertura salió un olor fuerte, podrido, idéntico al de aquella comida a seda que había aparecido días atrás. Quise seguir mi camino, ignorarlo, pero el olor parecía jalarme hacia adentro. No era lógico. Nada de lo que estaba pasando lo era. Aún así, cada paso que di hacia la puerta se sintió inevitable, como si una parte de mí ya supiera que el desenlace me estaba esperando ahí. Empujé la puerta apenas lo suficiente para asomarme. El refectorio estaba vacío, o al menos eso parecía al principio. Las luces parpadeaban con ese zumbido insistente que ya me provocaba escalofríos, solo de escucharlo. Las mesas brillaban bajo la luz blanca, y el aire estaba tan frío que salió vapor de mi boca cuando exhalé. No dejé de mirar hacia donde había visto al hombre la primera vez. Esa mesa, tan limpia y tan silenciosa, parecía un escenario preparado para algo. Y entonces, lo vi de nuevo. Estaba sentado ahí, igual que la primera noche, pero esta vez no estaba de espaldas. La figura estaba girada hacia mí, como si hubiera estado esperando a que regresara. Su postura era rígida, casi antinatural, y su respiración no escuchaba nada, nada que indicara vida. Un instante después entendí por qué. El rostro era un borrón gris, no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Era como una mancha humana, una superficie lisa que parecía hecha de humo denso.
un rostro sin rasgos, pero con una expresión que podía sentirse aunque no existiera. Una expresión de algo atrapado, detenido en el tiempo, agotado más allá de los límites humanos. Me quedé congelado sin poder mover un solo músculo. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo, como si mi piel hubiera perdido la temperatura. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante. No caminó, no se levantó, no hizo ningún movimiento natural. Solo se acercó de una forma imposible, como si el espacio entre nosotros se hubiera acortado solo. Y en ese acercamiento, sentí un pensamiento ajeno invadiéndome. Una frase que no provenía de sonido, sino de impacto directo en mi mente. Decía que jamás se había ido de ahí. No puedo explicar bien cómo fue. No fue una voz, no fue un susurro, no fue algo que pudiera identificar. Era simplemente una certeza que apareció dentro de mi cabeza. Una declaración seca, fría, con un tono que no pertenecía a ningún ser humano. En ese instante, mi visión se nubló y tuve la sensación de que el piso bajo mis pies se movía. El olor a comida podrida se hizo tan intenso que casi me desmayé. Retrocedí sin pensar. No recuerdo haber salido corriendo, pero debí hacerlo, porque de repente me encontré en el pasillo, jadeando, con la puerta del refectorio golpeándose detrás de mí como si alguien la empujara desde dentro. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Sentí náuseas, mareo, un zumbido fuerte en los oídos que no se iba. En cuanto pude hablar con control, pedí cambio de sector. No expliqué nada, solo dije que el turno y la zona me estaban afectando y que necesitaba moverme. Por suerte no pusieron resistencia, y aunque dejé de pasar por ese pasillo, el recuerdo no se fue, tampoco los síntomas. Hasta hoy, cada que cruzo cerca de esa área, aunque no entre, aunque ni siquiera gire la cabeza, me llega ese olor ácido, inconfundible, que parece impregnarse en la garganta. Y cuando lo percibo, inevitablemente miro de reojo hacia la puerta. Por un segundo siempre alcanzo a ver una sombra sentada adentro, inmóvil, esperando, como si siguiera preguntándose por qué yo pude irme, y él no. E incluso ahora, mientras cuento esto, no puedo evitar sentir que esa presencia sigue exactamente donde la dejé, repitiendo la misma frase silenciosa que marcó mi última madrugada en ese lugar, que jamás salió de ahí. Soy Verónica. Empezar mi vida en una casa propia era algo que llevaba años imaginando. Cuando por fin recibí las llaves de la pequeña vivienda en Escobedo, sentí esa mezcla entre ilusión y responsabilidad que solo entiende quien ha trabajado mucho para tener un espacio suyo. La casa no era nueva. Tenía paredes con pintura gastada, un olor leve a encierro y un silencio que me sorprendió desde el primer momento. Aún así, pensé que con unos fines de semana de limpieza y arreglos podría convertirla en un lugar cálido. Mis padres me habían dicho que la zona era tranquila, llena de familias que salían a barrer la banqueta al amanecer y que no tenía por qué preocuparme. Les creí. Los primeros días me dediqué a acomodar lo básico: ropa, utensilios, algunos libros y una mesa que logré subir con ayuda del muchacho que vive al lado. Todo parecía normal, aunque sentía que la casa tenía una especie de quietud pesada, como si hubiese estado mucho más tiempo vacía de lo que me habían contado. Encontré marcas circulares en un rincón de la sala, como restos de cera vieja endurecida, pero lo atribuía a alguna persona que quizá tenía la costumbre de encender veladoras. No era raro. En Monterrey casi todos crecimos con eso alrededor. Velitas para los santos, para agradecer, para pedir, para acompañar a los muertos. El quintalito de atrás era lo que más trabajo me daba. Estaba duro, seco, con un olor a tierra vieja que no lograba identificar. Un par de veces pensé que ese terreno jamás había sido escarbado, pero un rincón me llamó la atención porque la tierra se hundía un poco al pisarla. Una tarde, mientras intentaba limpiar, decidí remover ese punto. No me tomó mucho descubrir algo enterrado.
una veladora religiosa rota, con pedazos de cristal pegados al resto de cera oscura. La imagen del santo estaba desvanecida, casi borrada, como si se hubiera consumido con el tiempo. Además, el objeto venía envuelto en un pedazo de tela áspera, amarrado de una manera muy particular, como si alguien hubiera querido mantenerlo cerrado al polvo, o a algo más. Sostener la veladora en mis manos me provocó un sentimiento extraño. No era miedo, pero sí una inquietud profunda, como cuando uno encuentra algo que no debería estar ahí. Recordé historias que mi abuela contaba sobre veladoras enterradas para bloquear energías o cortar la mala suerte. Aunque nunca he sido muy creyente, crecí escuchando esas cosas y, en el fondo, sé que algunas personas las toman muy en serio. Pensé en tirarla de inmediato, pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez respeto por quien la puso ahí. Al final, la dejé en un estante mientras seguía limpiando. Esa noche, la sensación de incomodidad se intensificó. No pasó nada impresionante, pero me di cuenta de pequeños detalles que no sabía explicar. Objetos que estaba segura de haber dejado en un punto aparecieron ligeramente movidos al día siguiente. La casa parecía crujir más de la cuenta, como si respirara lentamente durante la madrugada. En el baño encontré un rastro de cera suave, como si hubiera sido derretida recientemente. Me quedé mirando ese detalle por varios minutos, intentando convencerme de que tal vez yo misma lo había traído en la ropa sin darme cuenta, aunque sabía que no era cierto. Aún así no quise darle demasiada importancia. En mi mente repetía que eran tensiones normales de la mudanza, que el estrés me estaba jugando malas pasadas. Pero una sensación empezó a formarse dentro de mí. Algo en esa casa parecía estar despierto, observando mis movimientos con una paciencia que no entendía. No podía describirlo con claridad, pero cada paso que daba dejaba en el aire la impresión de que no estaba completamente sola. Con los días, esa quietud inicial se transformó en una presencia sutil que yo no podía nombrar todavía, pero que ya empezaba a hacerme dudar de si realmente había elegido el lugar correcto para empezar mi nueva vida. Con el paso de los días, la extraña presencia que sentía en la casa dejó de ser una intuición y se volvió algo mucho más concreto. Me daba cuenta de que, en cuanto el sol caía, el ambiente cambiaba por completo. No era un miedo repentino, sino una especie de tensión silenciosa que se acomodaba en cada rincón. A veces pensaba que quizás era el simple proceso de adaptarme a un hogar nuevo, pero en el fondo sabía que no era eso. Algo dentro de la casa parecía cobrar vida cuando yo intentaba descansar. La primera señal clara llegó una madrugada. Me despertó un sonido leve, casi imperceptible, como pasos diminutos sobre el pasillo. No eran pasos pesados ni el caminar de un intruso, sonaban más bien como el roce de alguien descalzo, avanzando lentamente. Me quedé paralizada, escuchando cómo se movían de un punto a otro del corredor, siempre deteniéndose justo frente a mi puerta. El miedo me presionó el pecho de una forma que no había sentido desde niña. Intenté convencerme de que era el crujido natural de la casa, pero la precisión del ritmo hacía imposible ignorarlo. No me atrevía a abrir la puerta. Me quedé ahí, inmóvil, esperando que el silencio regresara. La mañana siguiente desperté agotada, con un dolor en la nuca producto de haber dormido tensa toda la noche. Fui a la cocina buscando distraerme, y entonces percibí el olor. Cera quemada, fresco, como si una veladora hubiera estado encendida apenas unos minutos antes. Revisé cada rincón, incluso afuera, pero no había ninguna vela encendida ni restos recientes. Ese olor regresó varias veces en los días siguientes, siempre al amanecer, siempre cerca de mi habitación. Decidí encender mis propias velas, pensando que tal vez eso me tranquilizaría o llenaría el ambiente de algo familiar. Las puse en un pequeño plato de barro que compré en el mercado, cerca de la ventana. Lo que ocurrió a partir de ahí me hizo cuestionar si había cometido un error. La llama no se mantenía estable. Se retorcía, se inclinaba como si respondiera a un movimiento que yo no podía ver. Hubo momentos en los que tomaba formas alargadas,
inquietantes, semejando figuras humanas. Recuerdo una noche en la que la forma parecía una persona encorvada, como si estuviera observándome desde el interior de la propia flama. Me quedé contemplándola, tratando de buscar una explicación lógica, pero lo único que sentí fue un estremecimiento que me recorrió la espalda entera. A veces, mientras caminaba por la casa, tenía la impresión de que alguien iba justo detrás de mí. No escuchaba nada, pero sentía ese impulso natural de voltear, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía intentaba negar. En los pasillos, el aire se volvía más frío, lo suficiente para que mi piel se erizara. Y teme de nuevo. El olor a cera derretida aparecía sin aviso, más fuerte cada vez, como si alguien hubiese estado encendiendo veladoras en los rincones que yo no revisaba. Mi rutina comenzó a deteriorarse. Me distraía en el trabajo, pensaba constantemente en los sonidos nocturnos y, sobre todo, en la veladora que había encontrado enterrada en el patio. Empecé a preguntarme por qué alguien habría escondido algo así bajo la tierra. Si era una práctica espiritual, un ritual o simplemente un objeto descartado, no lo sabía. Pero los sucesos dentro de la casa parecían empeorar desde que la había desenterrado. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, escuché de nuevo los pasos. Ya no eran tan leves como antes. Ahora se desplazaban con más claridad, como si lo que los producía hubiera decidido acercarse sin cautela. El sonido avanzó desde la sala hasta quedar justo detrás de mí. Sentí el impulso de voltear, pero no lo hice. Mi respiración se aceleró y mis manos comenzaron a temblar. En ese momento, comprendí que lo que sucedía ya no era algo que pudiera ignorar. La casa llevaba días enviándome señales, y ahora parecía decidida a hacerse notar sin importar mi resistencia. Ese miedo profundo, casi primario, empezó a acompañarme incluso durante el día. Sabía que algo se aproximaba, algo que no sabía si iba a poder enfrentar. Las últimas noches en la casa se convirtieron en una lucha constante contra el cansancio y el miedo. Ya no dormía bien, ya no comía con tranquilidad, y cada rincón parecía observarme de una forma silenciosa, paciente. El olor a cera quemada se volvía más intenso, más persistente, especialmente cuando trataba de descansar. El pasillo, que antes solo crujía, ahora parecía un punto de reunión para algo que yo no podía ver, pero que estaba ahí, cada vez más cerca. Una noche, después de un día particularmente pesado en el trabajo, regresé con la esperanza de que el cansancio venciera al miedo. Encendí una veladora en la sala, solo para sentir que la casa exigía esa luz, como si necesitara esa pequeña llama para manifestar lo que llevaba días insinuando. Me senté en el borde de la cama, intentando convencerme de que todo terminaría pronto, de que quizá estaba viviendo una racha de estrés extremo y nada más, pero una sensación helada me advirtió que esa ilusión no iba a durar. Cerca de las 2 de la madrugada, la veladora comenzó a comportarse de una manera que me dejó sin aliento. La llama se alargó, estirándose como si un hilo invisible la jalara desde arriba. No parpadeaba, no temblaba, parecía rígida, sostenida por una fuerza que no pertenecía al aire normal de la habitación. Me quedé observándola, incapaz de moverme, sintiendo cómo el silencio alrededor se volvía opresivo. Entonces la intensidad de la luz cambió. La flama se deformó hasta formar una silueta humanoide, primero delgada, apenas insinuada, y luego más clara, como si la vela se hubiera convertido en un cuerpo hecho de fuego alargado. La figura parecía inclinarse hacia mí. Yo no podía apartar la mirada. Sentía que si lo hacía algo mucho peor sucedería. El olor a cera quemada se volvió casi nauseante, mezclado con una humedad fría que no tenía sentido en una habitación cerrada. En el aire comenzaron a escucharse murmullos. Eran voces, muchas, superpuestas, como oraciones susurradas al revés. No podía distinguir palabras, pero sí reconocía el ritmo de plegarias que en mi infancia había escuchado en casa de mi abuela. Sin embargo, esas versiones invertidas provocaban un terror profundo,
como si aquello no perteneciera a este mundo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas, y mis manos sudaban tanto que apenas podía mantenerme apoyada en la cama. La silueta salió completamente de la llama. Era una sombra oscura, sin rasgos definidos, pero con una forma que recordaba un cuerpo inclinado hacia adelante. Se acercó a mí de manera lenta, arrastrándose como si flotara a pocos centímetros del suelo. Yo no podía moverme. Estaba atrapada en una mezcla de pánico y desconcierto. Sentí como la temperatura de la habitación descendía de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un lugar helado. Cuando esa sombra estuvo tan cerca que pude sentir su presencia, un toque frío rozó mi mejilla. Fue un contacto leve, casi delicado, pero lo suficientemente real como para hacerme temblar de pies a cabeza. Mi respiración se cortó. Una parte de mí pensó que ese era el final, que lo que fuera esa cosa estaba reclamando algo que yo había desenterrado sin autorización. Las voces siguieron murmurando, más intensas, más rápidas, hasta que el sonido dejó de tener forma y se convirtió en un zumbido profundo que hacía vibrar mis huesos. El contacto de la sombra desapareció tan repentinamente como había llegado. La figura se replegó hacia la flama, que volvió a su tamaño normal, como si nada hubiera ocurrido. Solo quedó el olor a cera quemada, denso y pesado, impregnado en las paredes y en mi ropa. Al amanecer, tomé la veladora enterrada, aquella que había encontrado el primer día, y sin pensarlo dos veces la tiré lejos, en un contenedor de basura fuera de la colonia. No quise guardarla, no quise examinarla, solo quería librarme de ella. Volví a casa con la sensación de haber cerrado un ciclo oscuro, creyendo que por fin todo quedaría atrás. Pero unos días después, mientras revisaba el patio, sentí que algo en el ambiente estaba fuera de lugar. Al llegar al rincón donde la había encontrado originalmente, vi la misma veladora, igual de rota, igual de opaca, envuelta en el mismo pedazo de tela áspera. Estaba ahí, exactamente donde había estado la primera vez, como si jamás hubiera salido de la tierra o como si hubiera regresado por su cuenta. La vista se me nubló por un momento. Sentí un vacío en el estómago y una certeza terrible se instaló en mí. Deshacerme de ella no había cambiado nada. La presencia seguía ahí, observándome, esperando, y yo sabía, sin que nadie me lo dijera, que la casa no me pertenecía realmente, no a mí. A veces pienso que esa veladora no estaba enterrada para proteger la casa de algo. Tal vez estaba ahí para mantener algo contenido. Y ahora que yo la había perturbado, no sabía cuánto tiempo más iba a poder ignorar lo que desperté.